Buenas noches. Está conmigo una persona a la que desde que la conozco le hablo de tú, pero creo que a partir de hoy debo hablarle de usted. Él es el senador y presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. ¿Cómo estás? No, hombre, ¿qué de usted? Si les digo que me dicen senador y yo volteo a ver a quién están diciendo 6 años de diputado, me quedé acostumbrado. Bueno, ¿cómo ven ustedes al conocidísimo y terrible Gerardo Fernández Noroña presidiendo la Cámara que se supone es la más neurónica del Congreso? Porque yo creo que entre ser diputado y senador sí notas que como que te graduaste de un servidor público más importante. No, esa impresión se tiene, pero somos pares. Fíjate, por ejemplo, un dato interesante. Quien preside la sesión de Congreso General, juntos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, es la presidencia de la Cámara de Diputados, no la preside el... Es cierto. Sí, o sea, eso... Tienes razón. La única... Claro, así los senadores piensan que son más poquitos, son los de más edad, pero... Y como comenté en mi discurso inicial, pues los plebeyos llegamos al Senado ya a presidirlo, además. No, ya caeremos en eso, porque este hombre tiene de plebeyo lo que yo de astronauta. No sabía que te formaste en la NASA o dónde. Bueno, el caso es que Gerardo Fernández Noroña pasó de ser, pues yo diría, un machuchón de la Cámara de Diputados a un plebeyo empoderado con la presidencia del Senado. ¿Por qué subrayaste esa condición de plebeyo si nunca lo has sido? ¿Cómo no? Yo vengo del corazón profundo del pueblo. Comentábamos fuera del aire, yo crecí con mi abuela materna. Pero eso no te hace del pueblo. ¿Cómo no? Pues indígena, náhuatl, mujer, pobre, huérfana, claro. Me va a costureras, hacer llorar. Me va a hacer llorar. Costureras, pero que eran de primera. Pero tuviste la fortuna de entrar a la política, vivir prácticamente de la política. No, para nada. Y en ese sentido yo diría vivir del presupuesto. Para nada. Me extraña con la edad que tienes que olvides que quienes venimos de la izquierda luchamos a contracorriente, poniendo nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, que además, fíjate, ayer le decía yo a Ifigenia Martínez Navarrete, presidenta de la Cámara de Diputados, oye, Ifigenia, si nos hubieran dicho que íbamos a presidir la sesión de Congreso General e íbamos a estar en la toma de protesta presidiendo de la primer mujer presidenta, que nos hubieran leído la mano, hubiéramos dicho, no hombre, me estás tomando el pelo. No, nosotros luchamos por la transformación del país sin ninguna aspiración, no se veía. O sea, acuérdate, el PRI era omnipotente, pues hasta el municipio más modesto no se reconocía, no, eran condiciones muy adversas, bueno, no, como, nunca. Como ahora el morenismo. Bueno, ganamos muy bien, pero o el López Obradorismo. Es un fenómeno muy importante, nada que ver con el PRI, que era un partido de Estado. Entonces eran condiciones muy adversas. ¿Y ahora qué es Morena? Para no hablar del PT. Morena es un fenómeno extraordinario, que de ser un partido que tenía 35 diputados, una cosa así en 2015, ganó la presidencia, 24 estados nuestro movimiento y refrendó la presidencia de la República, 2/3 del Congreso, de la Cámara de Diputados y Senadores. Impresionante, impresionante, nos quieren equiparar, nada que ver, es el respaldo popular. O sea, ahí quien siga subestimando, menospreciando al pueblo se equivoca y se seguirá equivocando. Pero a ver, Gerardo, ya entraremos a eso porque aquí, cuando hemos platicado en el Asalto a la Razón, Gerardo y yo, terminamos casi a gritos, yo no, polemizando. porque yo no grito. Bueno, porque yo creo que en el fondo de su corazón y su conducta, Gerardo no es de izquierda, aunque él se precia de ser comunista. Y ser comunista, no, marxista, a tengo una alturas, formación marxista de la UAM. Bueno, una formación marxista, yo la tengo inclusive estalinista. Mira, ¿y luego qué le hiciste? No, pues tiré a la basura algunas pendejadas, por ejemplo, del padrecito Lenin con la dictadura del proletariado. ¿Cómo la ves? Bueno, está muy bien, no lo diría yo así, pero efectivamente los cambios han ido más allá, claro. Dictaduras de nadie, estamos pero apostando ahora a procesos democráticos.
Pero ahora el oficialismo pues ha instaurado en el Congreso lo que puede convertirse en una dictadura de las mayorías. Ahora, o sea, si hubiera ganado la derecha dirías que es democracia. Si nos hubiera ganado con esa contundencia dirías que es democracia, porque lo es. Yo no veo la vida como de izquierdas y derechas, simplemente tengo una visión. Entonces tienes que ser consecuente que la democracia es la decisión del pueblo. Y si el pueblo decide sobre una opción política abrumadoramente, pues es su decisión y esa decisión puede cambiar. Pero hay veces que el pueblo se equivoca y comete chingaderas. Ahí está la elección de Hitler en Alemania. Claro, y eso no tiene nada que ver con nosotros. En una de las elecciones más democráticas que ha habido en ese país. Y eso no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, no digo que tenga que ver, pero sí en cuanto que... ¿Qué es la democracia? Que el pueblo decida. ¿Por qué les irrita tanto? El poder del pueblo, pero ojalá fuera un pueblo informado, Gerardo. Bueno, ejemplo, ahí hay un primer acto de arrogancia, pensar que sabes más que el pueblo. No, en algunas cosas sin duda. No, bueno, lo personal puedes tener Te aseguro conocimientos que sé especializados. Cosas, fíjate nada más, sé cosas de mecánica cuántica que yo quisiera saber quién de lo que llamas pueblo puede platicar conmigo de mecánica cuántica o de física cuántica. Seguro habrá. Y puede ser, sí, pero no puedo generalizar y decir todo el pueblo es bueno o todo el pueblo es malo o todo el pueblo es consciente o es ignorante. Bueno, yo creo que sí puedes llegar a conclusiones muy sencillas de que la mayoría de la población tiene un nivel de politización enorme como no había habido, que es el mejor momento del pueblo, que tiene un nivel de conciencia muy grande y que ha decidido un camino que a ustedes no les gusta, pero es el camino que ha decidido la mayoría de la gente. ¿Estás hablando conmigo o te refieres a mi otro yo y mi ego y alter ego? No, cuando dices ustedes, no, me refiero a la derecha, de la que formas parte. Pero o sea, ¿de dónde puedes inventar pues de lo que estás diciendo? No, de lo que estás lo diciendo. Que pasa, Gerardo... Es una actitud racista y clasista, hombre. No, sin ánimo de entrar y distraer la conversación. Las generalizaciones absuelven. Si tú me dices que el pueblo mexicano está politizado, es como si me dijeras que la juventud mexicana está no sé cómo, porque no sé a qué jóvenes te refieres. Hay una juventud, digamos, en las escuelas, en el campo y sin escuela, en las fábricas con un poco de escuela. Mira, yo te diría, el narcotráfico, yo te diría, en el Congreso seguramente hay muchas personas que no ¿a ti merecen... te parece que la gente que está politizada, quien votó por la derecha, por la alianza PRI-PAN? No. Yo diría, no, espérame. No, espérame. Porque votó por ustedes. Está eso, politizada en alguna medida. Yo creo. Pero eso no la hace sabia. Nadie ha dicho eso. El presidente No, Obrador. se puede hablar del pueblo sabio, el pueblo bueno, que es una manera de reconocer el nivel de conciencia, de compromiso, de empuje que el pueblo tiene en este proceso de transformación y que además está a la vista de todos. Puede uno estar de acuerdo o no. Pues fíjate, te voy a poner un ejemplo. Yo estoy rentando una casa en Tepoztlán, a partir de la pandemia me fui allá y camino en la montaña. Y una pareja, me los encontré un día y luego me los volví a encontrar muy pronto, 2 o 3 días. Me dijo, todavía no era yo presidente de la Cámara, de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Y me dice, oye, tú eres Noroña, ¿verdad? Sí. A ver, yo no comparto la visión de ustedes, me dijo. No la comparto. Dice, pero no puedo dejar de reconocer que hay cosas que están cambiando. Un tipo de tu nivel de responsabilidad no vendría solo a la montaña con su mujer. No vendría con la guaruriza y tal, lo que eran otras maneras. Bueno, a mí hoy no hubiera llegado tarde contigo, me hubiera venido abriendo una motocicleta al paso para quitarme el tránsito y tal, como era hace relativamente poco, hombre. No, no es cierto. Lo que acabas de decir no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Yo llegué a tratar senadores y diputados, presidentes del Senado, de lo que fue el PRD, de Morena, del PRI, del PAN, que llegaban algunos en taxi. O sea, no puedes, mejor de nueva cuenta, si generalizas, a ver, Carlos Marín, estás faltando a la verdad. Vi a Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados, con una motocicleta abriéndole el camino. Bueno, pues yo te lo estoy diciendo. Yo no lo he visto. Bueno, pero si yo te lo estoy diciendo. No estoy pues tú ahora eres presidente del Senado. Y yo te quiero preguntar, perdón, porque vamos a entrar en una polémica y vamos a caer en la parte ideológica donde te puedo hacer pinole. Pues deberías aprovechar la oportunidad. No hay quien pueda hacer eso hasta ahorita. Permíteme.
Ya no estás como representante, supongo, del PT en el Estoy en la Instituto- fracción de Morena, el grupo parlamentario No, Morena. digo, en el Instituto No, Nacional terminé en agosto, me Electoral. despedí, sí. Ahora tienes la responsabilidad, y la tendrás durante un año, de presidir el Senado. Entonces yo te quiero preguntar, el Fernández Noroña que hemos visto, desde mi punto de vista, a veces pasado de lanza con tu descalificación a interlocutores, casi todos de la oposición, ¿es la conducta que vas a mantener como presidente del Senado o tienes algún respeto por la investidura que cargas? Escribiste una columna del asalto a la razón cuando a García Luna le dije que era un narco, vinculado al Chapo Guzmán, que era un criminal peligroso y que iba a terminar en la cárcel. Hiciste una crítica diciendo que yo era un irresponsable por haber mostrado las propiedades y sus domicilios y que lo ponía en peligro. Y decían que yo le faltaba el respeto. Pues eso no fue nunca falta de respeto. Está claro que García Luna era lo que yo decía. ¿De verdad lo y tuvieron crees? que, bueno, pues parece que el jurado de Estados Unidos también lo creyó. Permíteme, se ve que no tienes idea de quiénes componían el jurado. Será el sereno. Pero es curioso. Será el sereno. No, si me permites, porque aquí se puede ir una infamia como si fuera cierta. Contra Genaro García Luna hubo cargos surgidos de delincuentes confesos que el jurado se Testigos creyó. protegidos se llama. De la misma manera han surgido versiones de delincuentes probados, pues para qué te digo, en contra de la familia presidencial. Vamos Nada más mañana martes. nomás con el comentario que estás faltando la verdad. Vamos a ver, por eso, vamos a ver, hay tiempo. Hiciste una declaración que me llamó la atención, te asumiste plebeyo presidiendo el Senado. Así es. Según yo, nunca has sido plebeyo. Bueno, ya lo hablamos. Tú tienes tu idea de lo que es venir del pueblo. Yo tengo la mía y vengo del pueblo. Madre costurera, abuela costurera, tía costurera, tío materno mecánico. Pues yo vengo del pueblo. Comía 3 veces al día, no sé lo que es el hambre. Pero éramos una familia pobre. Y fui el primer de mi familia en poder ir a la universidad y en titularme, el primero. ¿En qué carrera? En la UAM Azcapotzalco, sociología, que no era sociología, era marxismo. Me burlo, de cada 4 materias, 5 eran de marxismo. Pero ¿No te gustaron, nunca te gustaron las actividades productivas? Pero, ¿cómo no? No, ser sociólogo no es ser productivo. Eso dices tú. No, llegaste a la política. Y dirás que un filósofo no es productivo, y dirás que un escritor no es productivo, y dirás que un artista no es productivo, y dirás que un músico no es productivo. Profundamente productivo. Me refiero a ti como sociólogo que no has producido. Por eso. Más yo podría decir que un periodista no es productivo. Sería una propaganda. majadería. No, pero tú como sociólogo lo que has producido es propaganda para un movimiento político. No, claro que no. Entonces, ¿qué has producido? Hablando? Nada, hombre. Yo no he aportado nada. Yo no he luchado nunca, no me he comprometido en el país, no he combatido la pobreza, no me he metido en las luchas, mientras otras personas defendían a los que estaban en el poder, sin alusiones personales. No, yo porque se nos quedó pendiente. Lo que reflejas es una ignorancia profunda sobre mi trabajo. No, quien está hablando con ignorancia eres tú. Con ignorancia y falta de respeto. ¿Qué es incorrecto? ¿Qué es incorrecto? Porque dices, oye, ¿cómo vas a ser como presidente del Senado? Pues un tipo como soy, incluyente, constructor de acuerdos, con experiencia. No es la imagen que tienes. Bueno, seré el sereno, pero eso soy, y soy muchas cosas más. Mira, Gerardo. Tú te empeñas en una imagen, voy a poner un solo ejemplo. Cuando yo quise ser jefe de gobierno, yo pude haber invitado a alguien cómodo para que me hiciera la entrevista, como lo hizo Martí, que invitó a Paco Ignacio Taibo II, que es su amigo. Yo te invité a ti sabiendo que polemizas, que criticas, y estuvimos en el péndulo, debatiendo, discutiendo, y yo demostrando que tu ideología no es de izquierda. Sí, bueno, eso dices todo el tiempo, que es una, una manera en que te caricaturizas tú mismo. Me parece que no deberías hacerlo. Por eso me gusta platicar con Gerardo. Entonces, no tiene pelos en la lengua, pero como presidente del Senado, me imagino que vas a pensar 2 veces antes de entrarle a las descalificaciones por las que te has caracterizado. Pues es que tú le llamas descalificación a la verdad. Yo no le llamo así.
te ponía el ejemplo de García Luna. Cuando yo le dije que ese tipo era corrupto, un delincuente peligroso y vinculado al narco, pues tú lo defendías. Y hoy quedó no lo claro, defendí. Sí, lo Lo que defendías. dejé claro y hasta Tú lo la fecha defendías. es que ninguna de las acusaciones que le hicieron fue documentada con sus ingresos. Bueno, te voy a decir en qué contexto lo defendías, que se nos quedó en el tintero. Yo le demostré que tenía 42,5 millones de pesos en propiedades. Pues una bicoca para los niveles que tiene. Y tú decías que yo era un irresponsable por haber dado a conocer los domicilios que eran públicos, de las propiedades que él entregó. Él no podía bajo ninguna circunstancia tener propiedades por ese mundo. Espérame. No podía. Si te dejo, no paras. No, pues estamos igual. Pues de los 15 minutos que dura el programa te echas 13. Y además cierras y en el siguiente vamos a hablar. Pues sí, ¿no? Entonces, pero volviendo al tema, claro que voy a ser incluyente, claro que voy a ser respetuoso, lo he sido siempre, pero en un debate puedo ser muy duro. Si decido debatir, me bajaré a mi curul, pediré como cualquier senador la palabra y seguiré siendo igualito que soy, porque no voy a cambiar nada. Mi tarea central como presidente de la Cámara de Senadores era conducir los debates, construir acuerdos, si es que a la oposición se deja, porque si no quiere construir acuerdos, ¿Te impondrás? Pues no me con toda la impondré. fuerza de la dictadura de la mayoría. Ahora resulta que la democracia es la dictadura de la mayoría. Qué simpáticos son. Se le pasaron de No tienes despreciar al respeto pueblo por las a tenerle minorías. miedo. No tienes respeto Yo por- vengo de la minoría. El 45% de los votantes les dijeron a ustedes no. El 45%. Mira, no me digas, qué Sí. interesante. Bueno, pues, qué hay que interesante que, remitirse a cuando los resultados Calderón electorales. usurpó la presidencia no dijeras el 70% no Sabes votó que estás por ti. diciendo una Y mentira, no que estoy por diciendo cierto es el ninguna caballito mentira. de batalla de No, tu te líder, estoy el poniendo- presidente. te estoy poniendo un Nunca ejemplo. demostraron el fraude. No, pero no estoy Pero hablando de fraude. permíteme. A ver, momento. Ni siquiera hablé de fraude. Tú eres el que estás hablando No, de fraude. es que aludes Lo que a yo las te elecciones estoy- de 2006, Por eso. en que no hubo fraude contra López Obrador. Por supuesto que hubo fraude, pero ese no es el tema. Lo que yo te estoy diciendo es que tuvo el 30% de los votos y nunca le dijiste, señor presidente, usted no representa al país porque el 70% estuvo en su contra. Nunca te oí usar ese argumento. Pues quizás porque es no- un no argumento tuve necesidad de doloso, hacerlo. tramposo el que hacen, planteando que a pesar del Pero respaldo espérame. mayoritario que tenemos del pueblo, nos regateen e inclusive descalifiquen que la gente decida mayoritariamente en favor de nosotros y entonces ahora eso es autoritario, es una dictadura. Seamos A serios, ver, para eso que se me llama permitas democracia. hablar, voy a hacer un reconocimiento que he hecho público varias veces. A ver. No conozco a un político de izquierda, derecha, centro, de arriba o de abajo que lea más que el senador Gerardo Fernández Noroña. Lo he dicho, lo he repetido, lo saben mis Y compañeros. presidí el Consejo Editorial, hicimos unas cosas maravillosas de la Cámara de Diputados. Debía haberte mandado un paquete Consejo Editorial de la libros. Cámara de Diputados. ¿Quién chingados va a Hicimos- leer esas cosas? Pero bueno, Las memorias de permíteme, Adriano, ¿por qué lo ejemplo, dije? de Margarita ¿Qué te Yourcenar? parece de Pues lo Yourcenar? publicamos en el Permíteme. Consejo Editorial. Ay, mira, como si no estuviera ya ¿Y publicado qué tiene? desde antes. Pero ¿Y qué? permíteme. Bueno, publicamos las memorias de la princesa de Salm del siglo XIX, que Ah, solo eso hubo sí, una no sé. edición De eso que no vale tengo la 30,000 menor idea. pesos el libro y lo publicamos. Ah, qué bueno. Y publicamos Juárez Ese, es su ese México, ojalá de lo Ralph des a Weber, precio de pueblo y me lo regalamos, vendas. Pues sí, No, es pues dinero entonces del pueblo regálame que uno. regresa, es lo que te estoy diciendo. Ay, el Ve, dinero del pueblo que cua- regresa. Oigan regresa al estas pueblo cosas en tan libros. demagógicas. Bueno, pero le permíteme. estoy ofreciendo No. libros y hasta de eso reniega. Yo te eché la flor de mi Hijo, qué bárbaro reconocimiento eres. para que me permitieras hacer notar una gran fregadera. A ver. Citaste que yo te reproché haber hecho público el domicilio o los domicilios de García Los Luna. bienes y estaba el Permíteme. domicilio. Yo haría lo mismo como lo he escrito, por cierto, y dicho, con el balconeo de datos personales que hace el presidente López Obrador desde Palacio Nacional, poniendo en riesgo la vida de periodistas, de intelectuales, de trabajadores, de tal, violando la ley de protección a datos personales y poniéndoles una mira para que los asesinen. Bueno, pues es- estás diciendo barbaridades, Yo- son cosas totalmente diferentes. Escucha, yo A no ver, habría dado el domicilio jamás está de muy Arturo bien. Durazo. Está muy bien que no no lo es- habría dado por eso, nunca. está muy bien que no es No el- lo daría del por eso, presidente ese López no es el Obrador en tema. Copilco, Ese ni no es el daría el tema. tuyo nunca. El mío es público. No me preocuparía nada. Porque además ahí vendía yo libros afuera de mi casa cuando padecí Sí, eso es de cierto. desierto de Eso es 2012 a cierto. 2018. Pero cierto. metes Pero cosas- estábamos en cómo va a ser tu comportamiento. Pues lo digo, en pero el te vas Senado. por las ramas. Te vas No me voy por las ramas, sí. es que provocas. ¿Por qué entras? El giro de este sociólogo es la provocación. Fíjate,
Hablar con verdad es la provocación. Y además... La verdad tú sabes que es relativa y como dijo Carlos Payán, La alguna verdad vez es que la verdad, coincidimos, lo diga la verdad porque, es o sea, el siempre porquero- sospechosa, No, la verdad excepto es la las verdad. verdades científicas y médicas. Y esas también son siempre relativas, pero la verdad es la verdad. Entonces, pues sí, aunque no te guste. Hay verdades hasta esotéricas, Gerardo. Será el Hay sereno. verdades teológicas, Sí, hay verdades es- sensitivas, sensoriales. Yo creo que tú deberías hacer un programa entrevistándote a ti mismo. Y hablas tú solo, cabrón, y solo repites y dices y Bueno, descalificas como ven, y planteas. Gerardo se O instala sea, en la tribuna, ya convirtió este espacio en la tribuna. Tiene la palabra, señor legislador. Ándale. Primero, reitero, confundes cosas que no tienen nada que ver. ¿Qué confunde? Cuando García Luna... Ya, no, lo de pero, García no, Luna pero ¿cómo no- ya? Si estás intrigue y O dime dónde están los 1.300 millones de dólares que le Otra atribuyen. vez dices que vas a dejarme hablar y no dejas de hablar. Es que sigues en el terreno de la Porque calumnia dejaste una hablando de algo que intriga. no te consta. Porque, a ver, ¿cómo no me va a constar propiedades por 42 No, y no, medio no, no, millones? no. No, a Hablo ver, lo de, de los las mil- razones pues por las eso que lo está en la dices cárcel. eso lo dices tú, Carlos Es Marín, que no eres lo su metieron abogado por lo que defensor. dices, no. Tú eres su abogado Yo defensor. vivo de la información. Por eso, Tú tú eres su del abogado rollo, la defensor. propaganda Bueno, y la qué bueno que me iba a demagogia. dejar hablar. Me Dice, callo. tiene la palabra y no deja de hablar, Me callo. y no deja de intrigar, Que y no siga, deja de que tergiversar. siga, pero que no diga y no mentiras deja de ni golpear calumnias. al gobierno del compañero presidente. Lo único que yo te ponía ¿En qué como golpeado ejemplo, a López Obrador pues o a su diciendo gobierno? que es equiparable de lo que ha denunciado en las mañanas el compañero presidente con que yo haya No, dicho que ha violado Bueno, la ley por balconeando eso, datos por eso, personales. Por eso dices tú. Yo no comparto. No, tu lo punto dice de la ley, vista. hay una ley Por de protección de eso datos dices personales. tú no eres la No, ley. lo dice la Eso ley. dices tú. Dime aquí ahorita, saca tu ley, pone el artículo, demuéstralo. Eso lo dices tú, punto. Y es una descalificación Desconoce permanente. lo que está legislado. Y él es legislador. No desconozco lo que está legislado. Lo que digo No es sé que- si dé lo tiempo que- en esta emisión, lo pero que te digo voy es a que enseñar faltas a la la verdad. ley de protección de datos personales. Está Dejé mi bien, teléfono ahí. Está bien que me enseñes. Se lo llama que así, quieras. lo invito a usted a buscarlo en Bueno, Google, la bueno. ley de protección de datos Está personales. bien, invita, te digo que te hagas una entrevista tú solo. No, es que no, lo que no Es dejo que no pasar dejas son hablar. mentiras. Bueno, pero si yo te dejo hablar y quiero aclarar alguna Y eres de mi tus- invitado, te dejo hablar y aclara lo que quieras. Y quiero aclarar alguna de tus mentiras y no hay manera. Aclara lo que quieras. No, nada que aclarar, hombre. Tú tienes la razón, tú eres No, el no. factotum, el que Tampoco tiene me la des claridad por mi de lado. lo que pasa en el país. Tampoco Tú me sabes des que estamos por mi en una lado. dictadura, que el pueblo está equivocado, No, que está despolitizado, no, no. que vamos a la barbarie. Nada de qué eso he dicho terrible, acá, lo está y que- inventando, me y que está entonces- calumniando. y que Ese es el entonces- giro del sociólogo, Bueno, ahí la está. calumnia. Entonces le Cuando digo, menos en esta le doy la conversación. razón y tampoco le gusta. Bueno, pues ya no sé qué te Gerardo, digo. el motivo de la conversación es sobre todo subrayar que eres el presidente del Senado y que espero que en los debates parlamentarios dejes hablar a tus interlocutores Pues y ni los modo- trates con ni respeto. modo que no los deje hablar, siempre los dejo hablar. Digan lo que digan, aquí incluido. Y escucho y espero mi turno. Y a pesar de que estoy en mi turno y me interrumpen y digo, no me interrumpas, dejarme terminar, pues no lo hacen, como es tu caso. Allá no hay ningún problema, porque tienen un tiempo para intervenir. Y su tiempo es respetado. Y a veces hasta toman más y yo no tengo problema. Inclusive yo creo que debería incluirse, por ejemplo, en el Senado no hay las alusiones implícitas, que es una barbaridad. Si yo digo algo sobre tu persona, y es evidente que es sobre tu persona, y no digo tu nombre, tú no te puedes defender en el debate. Eso es incorrecto. Debe incluirse las alusiones implícitas. Yo no te aludo para que tú no me respondas y luego yo no puedo defenderme. Y entonces te aludo implícitamente. Yo creo que Y no hay manera de replicar. eso, y yo creo que debe haber manera de replicar también, que eso fortalece y ayuda al debate. El debate es, entre otros giros, uno de los fuertes de Gerardo Fernández Noroña, a quien le Y yo agradezco voy a ser un mucho. promotor del debate, hombre, porque yo creo que más allá de diferencias, Ojalá lo que nosotros del tenemos debate, que pero del lograr- acuerdo. Y del acuerdo también, las dos cosas. Eso dice Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, Y está cayendo un tormentón, no sé cómo me voy a ir. nadando. Gracias, Gerardo. Ándale. Gracias al senador, muchas gracias a ustedes.